Esta imagen, que es muy sugestiva, representa el resultado final de un proceso. Y detrás de ese proceso se encuentra toda una cadena, que es la que se encarga de los detalles. Así, por ejemplo, en un restaurante tenemos como parte de su estructura las diferentes áreas. Podemos ver el área de logística, que es la que se encarga de la compra y de los insumos, el corazón del negocio, que son las cocinas, donde los chefs y cocineros hacen la magia de crear los platillos, y por último, para completar la experiencia, los camareros, que son los que se encargan de atender al público. Todas estas áreas en conjunto se engranan perfectamente para hacer un todo, y cada una va a aportar los detalles. El día de hoy, mi compañero René Sevillanos y quien les habla, Carlos Crespo, les hemos preparado una presentación que no tiene que ver con comida, pero sí con un tema igual de apasionante. Vamos a hablar sobre la estructura de la estrategia productiva y cuáles son las recomendaciones que se deben de tomar en ella para conseguir los mejores resultados. Así que los invitamos a que nos acompañen al recorrido de esta estructura, que se compone de 5 niveles, empezando por la maduración y terminando en la cosecha o en el procesamiento. Rápidamente veremos algunos puntos más relevantes de la maduración. En la calidad de los reproductores es importante, y aquí nos referimos en este tema, a que los organismos elegidos en el campo cumplan con estándares de calidad, es decir, que se encuentren dentro del rango de peso indicado, que tengan una textura ideal y que además externamente tengan características de buenas condiciones de salud. Pero esto también debe confirmarse con análisis especializados, sobre todo para descartar problemas de índole viral. En cuanto a la nutrición, es fundamental escoger insumos frescos y de calidad, pero sobre todo que hayan cumplido con un buen proceso para garantizar que no haya problemas, más que nada de índole bacteriano. La genética es el buen seguimiento que se debe hacer a los cruces que se realizan, y sobre todo ver el desempeño que ellos tienen en el campo. Todos estos elementos unidos en conjunto al final van a producir una buena cantidad y calidad de náuplios hábiles y sanos. Continuando con el siguiente nivel, llegamos a la larvicultura. La selección de la larva es un aspecto fundamental con el cual se inicia un buen ciclo. Para ello es necesario contar con un sistema de calificación que sea lo más objetivo posible y que nos permita de manera confiable poder identificar cuál es la mejor larva. La nutrición es el desarrollo, por ejemplo, y uno de los aspectos que se ven es la madurez branquial. Generalmente es uno de los aspectos que no se tienen problemas. Sin embargo, para las zonas de baja salinidad, lo que se recomienda es que no sea solamente el desarrollo branquial, sino que la larva cumpla con la edad fisiológica, ya que va a tener una larva con mayor desarrollo, va a soportar mejor los desafíos de la osmorregulación que se encuentran o que tendría que hacer en estas zonas. La nutrición es otro aspecto clave. La calidad y la cantidad de los insumos van a determinar un buen crecimiento, y este aspecto está muy relacionado con buenas condiciones de salud de la larva. Y por último, la aclimatación, que se debe hacer de forma gradual y programada, ajustando los tiempos que la larva requiere. En el tercer nivel llegamos a la precría. Aquí vamos a ahondar un poco más en algunos aspectos que tienen que ver sobre todo en la preparación de la infraestructura, del suelo y del agua. No hay estabilidad productiva si no se tiene una buena infraestructura. La recuperación de los taludes cumple con dos propósitos:
Primero, el de tener una buena batimetría en las precrías y segundo, el poder limpiar el área donde se va a desenvolver el mayor porcentaje de la alimentación. Tener compuertas en buenas condiciones nos va a garantizar el poder manejar adecuadamente la calidad de agua. Y por último, los drenajes. Tenerlos limpios van a facilitar que la transferencia al final de ella se la haga sin ningún impedimento. Un aspecto clave también, siguiendo con estas recomendaciones, es la remoción de los invasores, de organismos invasores. Para las zonas de alta salinidad, generalmente la mayor presencia es de mejillones y almejillas. Pero en las zonas de baja salinidad existe un organismo que es llamado el caracol manzana, que parece ser una especie inofensiva, pero realmente es muy agresiva, que coopta rápidamente el medio donde está. En uno de los seguimientos, como pueden ver ustedes en la imagen inferior izquierda, en uno de los seguimientos que hacíamos a una precría, nos encontramos con un juvenil que había sido atrapado por el mucus que segrega este organismo. Por eso es necesario que se haga una limpieza de la maleza y de cualquier punto de sujeción, porque ellos van a depositar los huevos. De esa manera estaríamos cortando su ciclo. Importante el concepto de que el suelo es un organismo vivo. Este es un concepto que tenemos que profundizarlo. Según la FAO, en 1 gramo de suelo en buen estado se pueden encontrar entre 40 y 100 millones de microorganismos, que son los que les dan vida, fertilidad y los mantienen en buenas condiciones. La bioremediación de nuestras precrías o de los estanques empieza con el recorrido que se haga una vez que se la haya transferido, para poder identificar los puntos críticos y realizar inmediatamente algún tratamiento focalizado y a profundidad. Para ello también es necesario poder hacer un programa de muestreos, porque es la única manera en que podamos nosotros realmente conocer en qué condiciones se encuentra el suelo. Esto tiene como objetivo, la preparación del agua tiene como objetivo tener un medio rico y diverso en todas las cadenas, en fitoplancton y zooplancton. Y una vez que hayamos conseguido eso, poder encontrar un medio maduro y equilibrado. Pero para poder conseguir este medio maduro, diverso y equilibrado, se necesita tener una rutina y un seguimiento e interpretación de los principales análisis del agua. Es la única manera para poder tener el medio que pueda aportar. Cuando hablamos de alimentación, sobre todo en las precrías, nos referimos o pensamos rápidamente en el aporte que el alimento natural puede hacer. Y sí, en efecto, tiene un aporte y es importante. Pero este aporte, ¿cuán importante o cuánto puede hacer en función de las densidades? Para eso está este gráfico que nos va a explicar o a interpretar justamente esa proporción inversa. Tenemos a un lado los cultivos, la clasificación de los cultivos en función de las densidades, y hacia el interior, en el centro, el aporte de la productividad natural. Como podemos ver, el alimento natural tiene una relación inversa, es decir, a mayor densidad, menor aporte. Y recordemos que las precrías son un cultivo intensivo y que tienen, por ende, un desafío nutricional mucho mayor. El siguiente es un caso de estudio. Realizamos una prueba y queríamos entender cuán productivo era un medio, ya que esta finca le apostaba fuertemente, sobre todo en las precrías, al alimento natural. Fue así como decidimos realmente hacer la investigación, el conteo de las algas y también del zooplancton. Y al final determinamos que en efecto este era un medio muy rico. Una vez que conocimos este aspecto, entonces le propusimos el caso o propusimos llevar un proyecto de alimentación en la precría y de seguimiento. A continuación les voy a presentar una misma precría, pero con 2 ciclos diferentes. Estas son las gráficas de la tabla de alimentación. La línea inferior
más resaltada es la línea en azul, es la tabla o es la alimentación real. La línea que está acá en naranja es la alimentación propuesta. La sombra amarilla o la parte de la sombra amarilla es la diferencia que hubo entre la alimentación real y la alimentación sugerida. Este fue el primer ciclo y después continuó el segundo ciclo. Podemos ver ya que en el segundo ciclo, en efecto, la tabla de alimentación propuesta se cumplió mayoritariamente. En conclusión, los resultados indicaron que la cantidad, pero aquí también hay un hallazgo importante, la distribución durante el ciclo productivo del alimento es fundamental. Si ustedes ven, en este primer ciclo apenas hubo una diferencia del 9%, que puede ser no tan determinante. En el segundo ciclo hubo una diferencia a favor de un 5%. Pero lo que más determinó aquí la diferencia productiva entre una precría y otra fue esta distribución. Los primeros 15 días se le apostaba muchísimo al alimento natural, a diferencia del segundo ciclo. Y otro aspecto que preocupa, y con razón, a la mayoría de los técnicos y dueños de finca, es el factor de conversión. A continuación, les presentamos varios casos reales en donde profundizaremos sobre este tema. Aquí hay varios casos de cosechas de precría y están resaltados en la línea superior las 3 precrías que tuvieron mayor factor de conversión. En la parte inferior están resaltadas la cantidad de alimento que se le dio en función de los kilos por millón de larvas sembradas en un ciclo aproximado de 25 días. Esa es la relación. Efectivamente, los 2 primeros casos que tienen conversiones por encima de 2, hubo una marcadísima sobrealimentación. Pero el último caso, el de la precría 3, que también tiene un factor de conversión elevado, noten ustedes que fue la precría que menos se alimentó. Es decir, que tanto la sobrealimentación como la subalimentación generan factores de conversión elevados. En el último caso, evidentemente, no hubo un crecimiento. Y esa es la razón por la cual el factor de conversión también aumentó, pese a haberse alimentado muy poco. A continuación, dejaré a mi compañero René explicando algunas de las relaciones que hemos encontrado. Gracias, Carlos. Efectivamente, hablando acerca de las estrategias en precrías, la duda que en algún momento se nos presentaba era cuál es la densidad adecuada o la densidad óptima que deberíamos nosotros trabajar, y por otro lado, cuál es el peso de transferencia más adecuado para lograr la máxima eficiencia en la etapa de engorde. Es por ello que hicimos estos cuadros en los que van a poder ver en el eje X los grupos de densidades y en el eje Y los distintos pesos de transferencia. Dentro de los recuadros que pueden ver, tanto de color azul, amarillo y rojo, se encuentra el costo por millar. ¿Qué es lo que nosotros hallamos acá? Es de que tanto en la época de frío como en la época de calor, vemos de que cuando se siembra a una densidad por debajo de los 150 camarones por metro cuadrado, el costo por millar se eleva. Entonces, como conclusión, tenemos de que tanto en época de frío como en época de calor, lo más recomendable es siempre trabajar con una densidad por encima de 150 camarones por metro, siempre y cuando nosotros querramos buscar la máxima eficiencia o ese punto de equilibrio en donde tenemos el mínimo costo por millar para lograr esa eficiencia económica en esta etapa. Por otro lado, hacemos el análisis de los pesos de transferencia. Conversaba hace un momento con un amigo respecto a cuáles son los pesos de transferencia que nosotros deberíamos trabajar para poder tener el mejor crecimiento y los mejores resultados a nivel de engorde. Lo vamos a ver más adelante. En esta primera lo que vamos a ver es cuál es la que tiene
mejor costo por millar. Vemos de que hay una relación directamente proporcional entre el peso de transferencia y el costo por millar. Sin embargo, podemos fijarnos de que a partir de 1.2 gramos, el salto que se tiene de costo por millar es bastante alto. Es por ello que nosotros lo que vemos es, dependiendo del beneficio que pueda generarnos este peso de transferencia, deberíamos estar inclinándonos más por sembrar entre 0.6 y 1.2 gramos de transferencia. Esta sería la segunda estrategia o recomendación que estaríamos dando, 0.6 a 1.2 de peso de transferencia. ¿A dónde nos lleva esto? Nosotros no solamente tenemos que guiarnos por el costo por millar, efectivamente debemos buscar el mínimo costo por millar para tener la máxima eficiencia en la precría, pero esto nos debería llevar a un beneficio en el engorde. Ya cuando lo vemos en el engorde, acá realizamos un análisis en el cual en un universo de aproximadamente 4.000 cosechas, realizamos una distribución de las Ns y vimos de que la mayor cantidad de Ns se encontraba entre 12 y 18 camarones por metro cuadrado. Y además, el peso de pesca estaba con mayor cantidad de Ns también, estaba entre 24 y 32. Acotamos la información a los datos que se encuentran dentro de este filtro y generamos este gráfico. El comportamiento general de los crecimientos versus el peso de siembra o peso de transferencia. Acá lo que tenemos que buscar es precisamente, en base a los costos por millar que habíamos visto previamente, ver cuál es el peso de transferencia que más nos convendría para lograr un máximo crecimiento en el engorde. ¿Qué es lo que vemos y cuáles son los hallazgos? Cuando llegamos a 1.4 gramos, el peso de transferencia, el crecimiento prácticamente se estabiliza. Es decir, aproximadamente entre 1.2 y 1.4 en adelante, el crecimiento alcanzado promedio es de 3.4 gramos por semana. Y ese crecimiento se mantiene estable en los pesos de transferencia mayores. Por otro lado, vemos de que hay una alta variabilidad en pesos de transferencia por debajo de 0.6 gramos. ¿Qué significa esto? Que tenemos un mayor riesgo de tener menor crecimiento cuando hacemos una siembra por debajo de los 0.6 gramos. En base a esto, la conclusión y la recomendación que daríamos, también conjugando con los resultados que veíamos en el análisis anterior, es de que siempre deberíamos trabajar con un peso de siembra por encima de 0.6 gramos y en el caso del rango máximo deberíamos estar con 1.2 a 1.4 como máximo también de peso de transferencia. En este otro análisis lo que hicimos es separar las tendencias que se muestran tanto en la época de calor como en la época de frío. Si bien es cierto, vemos de que en el anterior caso había una relación directamente proporcional entre el peso de transferencia y el crecimiento. Acá podemos ver ciertas diferencias ya para cada una de las épocas. En época de calor sí se mantiene esa tendencia, sin embargo, en época de frío lo que vemos es de que no hay un mayor crecimiento hasta aproximadamente 1 a 1.2 gramos de peso de transferencia y cuando llegamos a 1.2 gramos de peso de transferencia se mitiga el efecto de la temperatura. Es decir, los crecimientos que estaríamos obteniendo a 1.2 gramos de peso de transferencia en época de frío son prácticamente los mismos que estaríamos encontrando en época de calor. Con un peso de transferencia en época de frío de 1.2, que sé que es difícil de conseguir, pero según estos datos lo que muestra es de que con un peso de 1.2 gramos en época de frío mitigamos los efectos de la temperatura. Por otro lado, creo importante el poder hablarles acerca de la capacidad de carga. Si bien es cierto, mostramos una lista amplia de estrategias a tomar para poder evitar superar la capacidad de carga, es importante que nosotros nos fijemos en que el hecho de superar la capacidad de carga lo que va a generar es una
reducción en el crecimiento y una afectación en la sobrevivencia. Es por ello que desde el principio tenemos que tener estrategias claras de raleo y control de algas y control de especies invasoras y demás. Ahí podemos ver algunas de las estrategias, pero creo yo que el mensaje que debemos llevar es de que superar la capacidad de carga lo que va a generar es precisamente esa reducción en el crecimiento y la pérdida de camarones en la piscina. A continuación, quiero mostrarles, y esta imagen, quiero detenerme un poco en esta imagen porque va a ser el detalle y lo que va a continuación mostrarse en ciertos ejemplos prácticos. Vemos un gráfico, que es el modelo de Talbot, que relaciona tres índices productivos. Relaciona el SGR, que es la tasa de crecimiento específica, relaciona el SFR, que es la ración o el body weight, el porcentaje de peso-cuerpo, y el factor de conversión. ¿Qué cosa quiero mostrar con este gráfico? Que a lo largo de la presentación van a ver que puede generar ciertos escenarios. En la parte inferior vemos el SFR, que es la dosis de alimentación. La línea roja es el SGR, que representa el crecimiento, mientras que la curva azul es el factor de conversión. ¿Cómo se explica este modelo de Talbot? Mientras más alimento demos, mayor va a ser el crecimiento, pero va a llegar un punto máximo en el cual vamos a alcanzar el máximo crecimiento y posterior a eso no debería haber un mayor crecimiento, se va a volver lineal y lo único que va a subir es el factor de conversión. Entonces vamos a generar algunos modelos en base a esto. De manera práctica, lo que debemos hacer es tabular la información de las piscinas que estén en cierto rango de peso. Para dar un ejemplo, acá construyo una tabulación en camarón entre 5 y 10 gramos, en donde colocamos la tabulación de los datos de SFR, factor de conversión y SGR. ¿Para qué hacemos esto? Para poder determinar tres escenarios. Escenarios de subalimentación, escenarios de sobrealimentación y escenarios de sobreentrega. A veces se confunde el escenario de sobreentrega con el escenario de sobrealimentación, pero ya vamos a ver el detalle de cuál es la diferencia. Acá podemos ver un primer ejemplo práctico de un escenario de subalimentación. Les mencionaba lo importante del primer gráfico por el hecho de poder tener claridad de qué es cada uno de los ejes. En el eje inferior vemos la cantidad de alimento y vemos de que conforme va aumentando esa cantidad de alimento, el crecimiento también se va incrementando y llega a un punto máximo. En un escenario de subalimentación lo que vamos a ver es de que el crecimiento no alcanza su máximo nivel y el factor de conversión no necesariamente se va a ver afectado, pero sí estamos perdiendo, estamos generando un impacto negativo en ratios económicos por el hecho de no alcanzar ese máximo crecimiento. Veamos ahora un ejemplo de sobrealimentación. ¿Qué es lo que pasa con la sobrealimentación? Nosotros estamos entregando una mayor cantidad de alimento, llegamos al máximo crecimiento. Una vez que llegamos a ese máximo crecimiento, lo único que hacemos al incrementar la cantidad de alimento es subir el factor de conversión. Yo sé que conocen qué es una sobrealimentación y qué es una subalimentación, pero ¿a qué me refiero con esto? Nosotros podemos determinar en la finca de manera práctica, con datos reales, para ciertos rangos de peso, si es que existe alguno de estos escenarios en nuestra finca para poder tomar acciones correctivas de manera bastante gráfica y fácil. Finalmente, tenemos un ejemplo de sobreentrega. Les mencionaba que a veces se confunde con la sobrealimentación. Sin embargo, la sobreentrega lo que hace es ser un efecto de la sobrealimentación. Normalmente cuando el fondo está dañado, el medio es complejo, pese a que nosotros alimentamos y entregamos una gran cantidad de alimento, el crecimiento no se incrementa porque no se están dando las condiciones en el medio. O cuando tenemos zonas de alimentación en donde no se encuentra camarón, la población está distribuida en distintas zonas de la piscina y no necesariamente en la zona donde nosotros estamos entregando el alimento, lo que sucede es de que precisamente acá se ve, no hay un crecimiento máximo y pese a ello, pese a que estamos entregando una gran cantidad de alimentos, sigue subiendo el factor de conversión.
Acá dejo un pequeño resumen, los invito a tomar una fotografía de este resumen. La idea de esto es poder mostrar los escenarios que les he mencionado de subalimentación, sobrealimentación y sobreentrega, los diagnósticos posibles y las medidas a tomar. Ahí lo dejo un par de segundos para que puedan tomar la fotografía. Es un resumen de todo lo que se mencionó. Y con eso le quiero dar pase nuevamente a Carlos para que nos comente acerca de la cosecha. Gracias, René. Bien, estamos culminando ya el recorrido de la cadena productiva y llegamos al quinto nivel, el procesamiento, la cosecha y el procesamiento. 70 días aproximadamente nos toma el ciclo de cultivo y durante ese tiempo hacemos mucho esfuerzo para poder conseguir la mayor productividad. Pero en este punto es crucial porque muchas veces todo ese esfuerzo se echa por la borda si no lo hacemos de manera correcta. La cosecha generalmente o mayoritariamente es un proceso operativo. Por lo tanto, el realizar las labores como el muestreo de textura con el tiempo adecuado, pero más aún importante que ello es el poder enviar las muestras a la empacadora con la debida anticipación para que nos garantice de que el sabor o cualquier otra característica se encuentre en buenas condiciones y poder tener el tiempo necesario en caso de que haya que hacer algún ajuste o algún manejo adicional. Dentro de este proceso operativo que es la cosecha, se necesita tener, comillas, los especialistas en las fincas. Es decir, el personal que sea capacitado y que se encargue de hacer la labor de ese proceso de la mejor manera posible. La mecanización, sin duda, es uno de los aspectos que ha ayudado para poder obtener mejores resultados. Y también garantizar la cadena de frío, ya que la calidad del producto va a depender de cómo se lo trate en la finca y los mejores resultados de empaque en la empacadora, sin duda, va a depender de todo el trabajo que se haga acá. Hemos terminado el recorrido, pasamos por los 5 niveles del ciclo productivo y ahora, desde hace aproximadamente 56 años que se construyó la primera camaronera en el país. Han sido 56 años de historia que nos han traído hasta aquí, hasta lograr ser un orgullo de todos los ecuatorianos, hasta lograr obtener el mejor camarón del mundo. La respuesta y la consulta clave es ¿cuánto tiempo más lo vamos a poder hacer? Sin duda esa respuesta está en nuestras manos, de todos los que están aquí en este salón y de los muchos que están en el campo. Para que esta industria sea sostenible en el tiempo, sin duda va a necesitar de un gran esfuerzo del manejo y de todo el proceso y de toda la conservación que nosotros podamos darle durante su ciclo. Gracias por la atención. Buenas tardes.